que nos sirve como punto introductorio para los profundos estudios de Sartre, de Hegel, Kant, Baron de Foucault o Habermas, por mencionar. No obstante ello, la complejidad de abordar este tema no debe ser motivo de inicio o desaliento para quien desea hacerlo, pues para cualquiera que lo intente resultará provechoso tratar de sumergirse, aunque sea superficialmente, en la profundidad del mismo. Creemos que para poder cambiar la realidad de un país debemos empezar a cambiarnos nosotros mismos, no mediante el desplazamiento o por medio de una lucha, sino de manera pacífica, paciente y abriendo espacio al conocimiento, donde se sepa que la libertad es una convicción inquebrantable que no puede ser destruida por la existencia de una causalidad. Se considera que existe una esfera de la conducta humana en la que se es absolutamente libre respecto a la determinación de los factores causales, es decir, ser libre de romper con la continuidad causal universal. En una exposición excelente radical de este llamado libertarismo, se ha llegado a comentar que para que una acción sea completamente libre, debe ser incluso un factor ajeno al carácter del hombre, lo cual nos refería a un indeterminismo filosófico total, por la decisión o elección del sujeto no sería determinada por nada, es decir, ni por sus condiciones sociales, ni sus condiciones personales, ni siquiera por su carácter. Ante ese hecho, es nuestra responsabilidad el despertar y poder llegar a esas personas que no conocen la realidad, o simplemente crean barreras para no verlo. Es por ello que nació la idea de este foro, con un granito de arena en toda esta lucha, para la búsqueda de la unidad entre los ciudadanos por la construcción de un bien común. Esta unidad debe darse dentro de la diversidad de ideas y opiniones que caracterizan una verdadera democracia, sin discriminación de ningún tipo, y para que de manera concisa y efectiva sepas qué sucede en tu país y qué puede pasar contigo o con todos nosotros. Ya que no es solo la libertad de expresión, sino una cantidad de hechos que están ocurriendo a nuestro alrededor y muchos no están conscientes de ello, ya que por diversas razones han optado por ser inactivos de la realidad de nuestro país. Dado esto, nos encontramos frente a uno de los momentos más críticos de nuestra historia, en lo que podría ser resumido fácilmente en la difícil decisión de un pueblo que se encuentra en nuestros días. O luchar activamente por nuestra libertad, o actuar sumisos y doblegarnos ante la ley. Seguidamente, vamos a comenzar el programa. Ya le explicamos la mecánica del foro. Una vez que en primer lugar, en términos de hegemonía comunicacional, que tristemente un periodista del régimen propuso hace algún tiempo. ¿Qué significa eso de hegemonía comunicacional? Bueno, básicamente, lograr imponer una sola voz sobre la sociedad y esa sola voz, de alguna manera, cooperar en la construcción de un sistema de dominación hegemónica, totalitario, que en las últimas semanas se ha ido perfilando cada vez con más claridad, ¿no? Y que en principio se terminaría de construir una reforma constitucional que se está llevando en secreto como que ya conoce. Esta construcción de una sola voz, como digo, no voy a entrar en detalle, pero básicamente se está haciendo básicamente a través de dos vías. Primero, la multiplicación de una cantidad de medios de comunicación que el Estado ha poseído y está adquiriendo, medios de comunicación como radio, televisión, prensa, etc. Y por otro lado, limitando o eliminando aquellos medios de comunicación que no se afectan a la prensa. El objetivo finalmente sería crear una especie de ceguera en la opinión pública que de alguna manera es el último contrapeso que queda ante un poder que ha concentrado en diferentes instancias como el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Al final lo que se busca es básicamente dos cosas: sustituir el periodismo por lo que sería simplemente la práctica de la propaganda y de alguna manera ganar el afecto de la población a una agenda política. Esto básicamente lo que se pretendería, y ese sería el efecto negativo, aparentemente negativo de todo. Ahora, cuando uno contrasta esto que estamos hablando con lo que en realidad está pasando, entonces uno se lleva una sorpresa. Porque se pretende, como digo, sustituir la propaganda, sustituir al periodismo y que la agenda del socialismo del siglo XXI, esa experiencia que nadie sabe, quede grabada de alguna manera o la gente esté ganada para esa agenda. Pero fíjense que es importante ir a algunos datos y después algunos aspectos cualitativos. Lo que estamos viendo, por el contrario, es que la actividad de estos medios de comunicación del Estado no ha cumplido su función. Primero porque el periodismo gobernero es una falacia, es una cuestión que no atrae a nadie. Es como
ustedes que han estos días tenido que enfrentar, entre comillas, un movimiento estudiantil gobernero. Eso no existe. Entonces, el efecto que supuestamente los medios de comunicación iban a tener sobre la gente ha sido realmente duro. Fíjense, dos encuestadoras norteamericanas recientemente hicieron un trabajo aquí en Venezuela y en otros países y se encontraron con lo siguiente.